buenos días, buenas tardes a quienes nos siguen desde el exterior. Soy Fernando Esteves, director general de CM en México. Me da mucho gusto darles la bienvenida, esta bienvenida virtual a la conferencia entrevista Ansiedad en tiempos de incertidumbre. En estas casi 5 semanas de confinamiento que llevamos quienes estamos en el mundo de la educación, los alumnos y los docentes, y quienes colaboramos con ambos, hemos venido ofreciendo desde SM conferencias, clases e innumerables actividades que siguen de alguna manera el proceso de enseñanza de acuerdo a lo que establecen los planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública. Le hemos incorporado también por las tardes de cuentos, todas las tardes a las 5. Un autor o un cuentacuentos comparte con ustedes un cuento de barco de vapor o de gran angular. Pero hemos creído en SM que es insuficiente, que no alcanza con darles herramientas para la enseñanza, porque hacen falta atender a otras necesidades vinculadas con los tiempos de ansiedad, de incertidumbre que estamos viviendo. Hace un rato subí desde el lugar donde estoy trabajando, de mi despacho, a la cocina de mi casa a hacerme un café, y mi hija, que está estudiando prepa, tiene 17 años, me dice: papá, estoy bastante cansada del confinamiento, no veo a mis amigas, pero creo que los profesores, sobre todo unos cuantos de ellos, lo están pasando peor, me dijo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque además de tener que preparar las clases, muchos de ellos además viven solos, muchos de ellos tienen varias preocupaciones respecto al futuro del trabajo, no saben cuándo van a volver a empezar las clases, les cuesta la tecnología, muchos de nosotros no les prestamos atención cuando están exponiendo. En fin, hemos entendido en SM que detrás de cada docente hay una persona como cualquiera de nosotros que está viviendo con bastante ansiedad todo lo que está pasando en el mundo por estos días. Es por esto que hemos invitado a una especialista en educación socioemocional, que es la maestra Yvonne Klein. Permítame presentar a Yvonne rápidamente, tiene un largo currículum, pero me voy a centrar en lo más relevante de cara a esta actividad. Yvonne es maestra en filosofía, especializada en desarrollo humano, es terapeuta en Gestalt, es autora de libros, varios libros de formación cívica y ética, Aprender a aprender, Bullying para niños, adolescentes y maestros. Ha colaborado en diferentes materiales educativos, ha sido consultora externa para organismos multilaterales, para la Secretaría de Educación Pública, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, imparte consulta privada y como servicio sobre todo a mujeres violentadas. Sus temas principales de interés tienen que ver con la educación socioemocional, la formación ciudadana y el empoderamiento. Y el pasado 26 de marzo, de una conferencia Escuela que Emociona, en la 13ª edición del Seminario Internacional de Educación Integral que organiza Fundación SM. Ha sido tal el eco de lo que ha dicho Yvonne, ha hecho tanto sentido lo que dijo Yvonne y le ha ayudado a tanta gente en México y en el exterior, las más de 30.000 personas que la han visto, a Yvonne y el resto de los conferencistas, que nos han pedido los maestros e incluso los padres de familia que Yvonne amplíe lo que comentó en el seminario, que fue, como saben, una ponencia muy breve de unos 18 o 20 minutos, y que también, luego de esta breve conferencia, responda a manera de entrevista a las preguntas que ustedes le van a hacer. Yvonne, que además de tener todo este currículum y de ser una especialista en el tema, es una persona muy generosa, se ha prestado desinteresadamente a dar esta conferencia para SM, para ustedes, y responder a las preguntas que le van a hacer. ¿Cómo estás, Yvonne? Bienvenida, buenos días. Hola, Fer, muchas gracias. Estoy muy emocionada y un poco ansiosa con todo esto de la tecnología, pero ya lo iremos resolviendo en situación. Estoy muy agradecida con SM, con todo el equipo. Estoy hablando de Fernando, creo que me desconecté, ¿verdad? No sé qué pasa, creo que estoy desconectada. Te estamos escuchando perfectamente. Pero ¿me pueden ver? Te vemos y te escuchamos, adelante. Ok, bueno. Estoy agradecida con Fernando Esteves, con José Eduardo, con Manuel, con Iván, con todo el equipo que está llevando a cabo esta inmensa labor todos los días por darles herramientas a los maestros, no solo pues de tipo educativo, sino
para su vida personal. Me parece que es muy importante atender pues las necesidades de los maestros y de las maestras. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Bueno, tú decías que estás ansiosa por la tecnología. Hay mucha gente en México y en el mundo que está ansiosa por la tecnología y por muchas cosas más. Para entrar en materia, ¿qué es la ansiedad, Ivonne? Ok, tengo aquí el primer problema técnico. Déjame ver cómo me meto a... Ok, bueno, lo que voy a hacer es presentarles un pequeño PowerPoint que elaboré especialmente para el día de hoy, porque me parece que las imágenes a veces tienen más fuerza que 1000 palabras. Entonces, pues vamos a hablar de lo que es la ansiedad en tiempos inciertos. Y vamos a empezar por hablar de que la ansiedad implica necesariamente hablar de emociones. Entonces, pues si estamos pensando en el enojo, si estamos pensando en el miedo, si estamos pensando en la tristeza, si estamos pensando en la alegría o la ternura, y si estamos pensando en todo lo que sucede en nuestro día, las 24 horas, porque hasta en los sueños tenemos emociones, bueno, pues es importante atender lo que son las emociones antes de hablar de ansiedad. Y yo les diría, ¿están viendo la presentación? ¿Sí? Ok, yo les diría que las emociones son respuestas complejas de nuestro organismo, tanto frente al medio ambiente como a procesos internos. ¿A qué me refiero con esto de procesos internos? Si, por ejemplo, me empiezo a sentir mal, automáticamente empiezo a sentirme con miedo, con temor, preocupado. O sea, nosotros respondemos desde las emociones a lo que viene de afuera y a lo que viene de adentro. Entonces, es importante entender cómo se desglosan las emociones, porque si no las entendemos y no podemos identificarlas, no podemos hacer nada por ellas. Entonces, cualquier emoción, esto es de educación socioemocional en general, cualquier emoción se puede desglosar desde 3 dimensiones. Una es el cuerpo, o sea, ¿cuáles son las sensaciones que yo estoy experimentando cuando siento tristeza, cuando siento enojo, cuando siento miedo? Se traducen desde diferentes lugares y desde diferentes sensaciones. Cuando tengo miedo, tengo muchísima taquicardia. Cuando tengo tristeza, no tengo energías ni para moverme. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es autoescanear nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el termómetro de nuestras emociones. Es el primero. El segundo tiene que ver con cuáles son nuestros pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Por ejemplo, tengo un dolor de estómago, ¿qué estoy pensando? Uy, estoy enfermo, algo me cayó mal, tengo que ir al doctor, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me duele? Me duele la boca del estómago, me duele abajo. O sea, los pensamientos son la segunda parte de las emociones. Las emociones no solo se localizan en el cuerpo, sino que inmediatamente estimulan partes de nuestro cerebro y producimos toda una serie de pensamientos. Y la tercera tiene que ver con cuáles son las acciones que estamos como arrancados a hacer cuando sentimos algo. Por ejemplo, le voy a hablar al doctor, o mejor me aguanto y veo, o sea, las acciones tienen que ver con, pues, las conductas. Las emociones se traducen en cuerpo, en pensamientos y en conducta. Eso
se los recomiendo que lo apliquen con cualquier emoción para identificarla y luego para saber qué hacer frente a lo que están experimentando. Entonces, Fer, antes de hablar de miedo y ansiedad, creo que lo primero que tenemos que hacer, mejor dicho, antes de hablar de ansiedad, creo que primero me quiero dedicar al miedo, porque hay muchas emociones que vienen en universos y a veces es muy importante distinguir ciertas intensidades, porque según la intensidad uno va a actuar de una manera o va a actuar de otra. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hablar de preocupación que hablar de terror. O sea, se tratan desde diferentes lugares. Entonces, creo que con todo esto que estamos viviendo en el COVID, lo primero que tenemos que hacer es ver en qué se distingue el miedo de la ansiedad y ver qué pasa con el miedo y con la ansiedad en estos casos. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción que se genera ante una amenaza real. Si yo veo un lobo o veo un perro rabioso a una cuadra dirigiéndose terriblemente hacia mí, bueno, pues estamos hablando de miedo. Y si estamos hablando de miedo, estamos hablando de esa amenaza real que estoy captando a nivel sensorial y mental y que me mueve a la sobrevivencia, a la supervivencia. Es una emoción que permite actuar frente a amenazas. Y esto a nivel cerebral también tiene repercusiones, porque se responde desde el modo sobrevivencia. Y responder desde el modo sobrevivencia, pues ya hablaré sobre qué significa esto de resolver desde la sobrevivencia. Y cuando nosotros hablamos del miedo, pues nosotros estamos hablando de los siguientes síntomas. Estamos hablando de sudoración, estamos hablando de taquicardia, estamos hablando de tensión muscular, estamos hablando de una alerta metabólica. Esto es muy importante porque se genera una energía para responder desde la sobrevivencia y esto se traduce en hormonas, o sea, la adrenalina dilata vías respiratorias por si tengo que respirar y salir corriendo, se contraen los vasos sanguíneos, por ejemplo, en las piernas, para también salir corriendo y tener suficiente energía y se segrega la hormona del estrés. El estrés no necesariamente es una hormona que nos afecta. Muchas veces el estrés es lo que nos permite identificar un miedo y actuar. Entonces hay que ver algunas cosas en situación, algunas cuestiones en situación. Entonces, pues desde la sobrevivencia, nosotros tenemos 3 tipos de reacciones. Una es huir, o sea, viene el perro rabioso, pues huyo. O el perro rabioso está huyendo de una inundación, se sube al árbol, ¿sí? La segunda tiene que ver con atacar, o sea, yo ya veo que viene y que no tengo a dónde correr, pues a ver cómo me defiendo, ¿sí? Esa es la segunda. Y la tercera tiene que ver con evado, o sea, no puedo de alguna manera responder porque esto me está sobrepasando y entonces me desconecto. O sea, esto sucedió en el terremoto en el 2017 con algunas personas que revivieron lo que vivieron en el 85 y muchas veces cuando hay eventos de tipo traumático, hay una superposición, o sea, se suman y se potencian, entonces como protección nos desconectamos. Entonces, el miedo es ante una pues amenaza real. ¿Y qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es una emoción que se genera
frente a una amenaza potencial, no real, sino potencial. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas de la ansiedad? Bueno, en primer lugar, pues sí tenemos sudoración, podemos tener taquicardia y tensión muscular, o sea, hay varios síntomas que se comparten con el miedo. Hay inclusive problemas respiratorios que se generan con la ansiedad que muchas veces no se generan con el miedo. Pero lo más importante y lo más característico de la ansiedad es que nos invaden pensamientos catastróficos. Entonces, esto tiene una consecuencia directa, que es tendemos hacia la parálisis por abrumamiento, yo le llamo parálisis por abrumamiento. Y esto tiene que ver con, pues, estoy tan abrumada con los pensamientos que estoy teniendo, que no es como en la situación del miedo en el que estoy en una situación de sobrevivencia y tengo que resolver. Aunque la ansiedad también se vive con ese vértigo del miedo, se tiende más hacia la parálisis que hacia la acción. Entonces, estas son las diferencias entre miedo, ansiedad y la importancia que tienen ambos en la identificación de las emociones. No sé si te contesté, Fernando. A mí me ha quedado muy claro y vos muchas gracias. Espero que al resto también, y a los que no, tienen la ocasión luego hacia el final, dentro de una media hora, cuando termines de exponer, de hacer preguntas a través del chat que te iré trasladando. Creo que ha sido un buen encuadre de lo que es la ansiedad. Me parece que la tranquilidad que nos da a los que estamos en esta situación de confinamiento y que no manejamos como tú las herramientas socioemocionales, es esta sensación que tú nos das de normalidad, en el sentido de que, ojo, hay muchas ansiedades que tienen que ver con miedos o problemas potenciales y que incluso el estrés, decías tú en un momento, según tú decías, hay que verlo en situación, hasta puede ser beneficioso porque nos permite ver qué es lo que nos está, identificar cuál es el temor que nos está ocurriendo. Yo les contaba que Ivonne, además de ser una especialista en educación socioemocional, es alguien muy generoso. Por ejemplo, Ivonne tiene en Instagram, en su cuenta Ivonne Klein K, la pueden seguir. No, es Ivonne Klein. Ivonne Klein, pequeñas Pues capsulitas de un minuto, menos de un minuto, en el que durante esta cuarentena, todos los días publica algo breve de alguna recomendación. Y en el sentido de la recomendación, Ivonne, que además del currículum que les comentaba antes, es autora, entre otros muchos libros, de un libro que hemos tenido el honor de publicar en SM, que es Sentir, Pensar y Actuar, un libro de educación socioemocional dirigido básicamente a alumnos de secundaria. En una de las secciones, Ivonne, lo voy a leer, propone un gráfico en el que dice algunas acciones que podemos hacer para sentirnos mejor emocionalmente. Y por ejemplo dice, escribir un diario sobre lo que agradecemos del día, hacer actividades que gozamos y que son un reto para nosotros, no aislarnos, fortalecer nuestras relaciones significativas. Luego de esta definición, Ivonne, que nos has dado sobre lo que es la ansiedad, ¿podrías proponernos algunas estrategias para enfrentar la ansiedad en estos momentos que estamos viviendo? Claro que sí, claro que sí. Y yo te diría que efectivamente hay muchas estrategias para salir de la ansiedad. Algunas de las que estás mencionando las voy a incluir y algunas no, porque me quiero concentrar el día de hoy en 4 que son como de intervención urgente. Y yo diría que la ventaja que tiene la ansiedad es que nos permite actuar no desde el modo sobrevivencia,
que el modo sobrevivencia ya vimos que tiene esas 3 formas de reaccionar, sino que nos permite utilizar nuestra parte frontal del cerebro y que es la parte más desarrollada que tenemos para realizar lo que los especialistas llaman las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas son las funciones que nos permiten realizar mecanismos complejos de pensamiento, como analizar situaciones, asociar ideas, tomar decisiones. Entonces, la ventaja que tiene la ansiedad frente al miedo es que nos permite conectarnos con esta parte prefrontal desde la cual podemos tomar mejores decisiones. Entonces, pues no me voy a concentrar en todas las habilidades que hay para la ansiedad. Hice una selección de 4 que yo considero que son en este momento las más necesarias. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es importante compartir con ustedes que estamos viviendo ambos. O sea, hay momentos en los que vamos a vivir miedo y hay momentos en los que vamos a vivir ansiedad. Si una persona no sabe si está contagiada o no, pues va a tener un miedo. Si una persona se ha cuidado, se ha guardado y ha tenido todas las recomendaciones y ha seguido todas las recomendaciones que nos están haciendo, entonces puede ser que tenga más ansiedad. Y nosotros vamos a ir transitando en esta pandemia, no nada más por el miedo y la ansiedad. Vamos a ir transitando a veces por alegría, a veces por nostalgia, a veces por tristeza, a veces por enojo y por todas las emociones que de alguna manera estén respondiendo a estímulos internos o externos, como lo dije anteriormente. Bueno, pues entonces vamos a ver la primera estrategia. Y la primera estrategia es la respiración. La respiración es fundamental para dar el tiempo a nuestro ser de conectarse con la parte prefrontal que tenemos y que nos permite tomar mejores decisiones. Y les haría algunas recomendaciones de cómo respirar. Digo, yo no soy maestra de yoga, ni mucho menos. Se escandalizarían los maestros de yoga conmigo. Y todo el respeto a los maestros de yoga. Pero voy a proponer algunas acciones que, de las cuales me he documentado y he aplicado conmigo misma y que me han funcionado. Entonces, yo recomiendo respirar con los ojos cerrados. Hay muchas personas que ya son muy diestras en el manejo de la respiración y lo pueden hacer con los ojos abiertos o los ojos cerrados. A mí, en lo personal, me funciona más empezar con los ojos cerrados. Es importante que se apoyen bien, si pueden estar sentados, sin cruzar los brazos, sin cruzar las piernas, bien apoyados en la espalda, con las piernas, etcétera. Entonces, empiezan a respirar y empiezan a concentrarse en cómo entra la respiración y qué tan bajo baja en el diafragma. Empiezan a respirar y lo bajan. Pueden inclusive ser conscientes de con qué temperatura están respirando, cuál es la temperatura del aire, con qué temperatura la están sacando, ¿sí? Si su mente se va a otros lados, no importa. Cuando se dan cuenta que se están yendo, esa es la primera, digamos, alerta para regresar a la respiración. Y después lo que pueden hacer es hacer respiraciones profundas e imaginar que lanzamos
luz blanca en cada respiración a diferentes partes de nuestro cuerpo. Podemos empezar por una respiración profunda y mandarla a los pies, otra respiración y mandarla a las piernas y ver cómo se ilumina nuestras piernas, después el vientre, el diafragma, luego la parte de arriba, el cuello y finalmente la cabeza. Entonces, ese es como el primer ejercicio, ¿no? Los ejercicios de respiración se pueden hacer hasta en 1 o 2 minutos. Cuando sienten que los ataca la ansiedad, es cuando más tienen que hacer ejercicios de respiración. La segunda estrategia tiene que ver con el aquí y el ahora a partir de nuestros sentidos. Entonces, esto implica, después de hacer ejercicios de respiración, empezar a ser conscientes de, bueno, dentro de lo que yo estoy escuchando, ¿qué sonido específico puedo identificar en el medio ambiente? ¿Cuál me llama la atención? También para esto puedo cerrar los ojos. Después abro los ojos y me concentro. Digo, normalmente pasamos por nuestros cuartos, por donde nos movemos y no vemos nada. Estamos pensando en otras cosas. Y yo aquí los invito a que dentro de lo que capta su mirada, se concentren en ver un objeto y realmente observarlo, ver qué les llama la atención, la forma, el color, la textura, etc. Sentir cuáles son las texturas que entran en contacto con mi piel. O sea, estoy sentado en un respaldo que tiene qué textura, cómo siento mi piel, ¿sí? Después, ¿qué olores percibo en el ambiente? ¿Cuál llama mi atención? Y por último, identificar el gusto. ¿Qué sabor de boca tengo? ¿Tengo un sabor de boca seco? No lo tengo seco. Estoy salivando mucho. O sea, ¿cuál es el sabor que tengo en la boca? Estos ejercicios del aquí y el ahora le mandan información al inconsciente. O sea, estoy hablando ahorita en términos terapéuticos. Le mandan información al inconsciente de, eres consciente de que estás no solamente respirando, sino que estás captando tu entorno interno, tu entorno externo, y esto brinda seguridad ante la vulnerabilidad que genera la ansiedad. Tenemos que generar, esa sí es nuestra responsabilidad, tenemos que generar seguridad, ¿sí? Bueno, pues la tercera estrategia tiene que ver con identificar los recursos y las fortalezas que tenemos cuando hemos enfrentado alguna situación difícil. ¿Qué fortalezas hemos desarrollado cuando hemos padecido o padecemos alguna enfermedad, cuando tenemos alguna ruptura, cuando tenemos alguna pérdida, cuando tenemos alguna crisis económica? ¿Qué hemos desarrollado? Pensemos en las fortalezas que ya hemos desarrollado. Y algunos ejemplos de fortalezas que hemos desarrollado, para que sea un poco más concreto y no nada más a nivel teórico, podrían ser, por ejemplo, pues una de mis fortalezas es que cuando me siento mal o me siento bien, lo comparto con mis seres queridos, ¿no? Esa es una fortaleza. Otra es que tengo la capacidad de pedir ayuda. Otra es que cuando me siento vulnerable, busco vincularme con gente querida. No busco aislarme. El aislamiento aumenta, por ejemplo, la sensación de soledad. Entonces, cuando tenemos sensación de soledad y estamos en una situación de soledad por la pandemia, lo que tenemos que hacer es buscar la vinculación. Eso es lo que nos genera, pues, sentido de vida, digamos, ¿no? Y la siguiente tiene que ver con relativizar, ¿sí? Tenemos que ver lo que sí tenemos.
una cosa que mencionaste, Fer, es vamos a hacer un diario de agradecimiento. Eso es ver lo que sí tenemos. Y lo que yo digo es, lo que sí tenemos empequeñece nuestra ansiedad. Entonces, una cosa tiene que ver con enfrentarnos y asumir cuáles son nuestras fortalezas, y otra con lo que sí tenemos. Podemos agradecer que tenemos vida, que tenemos vínculos, que tenemos comida, que tenemos techo, que podemos tener conciencia de lo que nos está pasando. Entonces, estos son como los 4 más importantes. Existen otras estrategias para manejar la ansiedad. Efectivamente, Fer, tienes toda la razón. Mi Instagram es Yvonne Klein K. O sea, no me sé ni mi Instagram. Estoy reprobada en cuestión tecnológica. Pero bueno, no sé si esto aclara un poquito. Hice una jerarquización y te traté de dar lo más importante pensando, por ejemplo, en el sismo, cuando estaba yo interviniendo en situaciones de crisis y las personas entraban en ansiedad. Entonces, esto es lo más relevante. Muchas gracias, Ivonne, por las estrategias. Creo que nos has dado unas cuantas pistas concretas sobre qué hacer, muchas aplicables a la situación que estamos viviendo naturalmente. Y las 4 que has dicho me han hecho mucho sentido, pero me quedo con una frase, tomé nota de una de las últimas que dijiste acerca de la relativización de lo que nos pasa a partir del reconocimiento de lo que sí tenemos, ¿no? Y dijiste, lo que sí tenemos empequeñece nuestra ansiedad, ¿no? Y a veces perdemos de vista y en momentos como los actuales también dimensionamos que mucho de lo que tenemos no es tan necesario ni tan importante como lo imprescindible, entre otros los afectos, ¿no? Y fíjate, Fer, antes de que sigas, es que si no se me va a ir la onda. Perdón que te interrumpa, pero estás diciendo algo súper importante. Cuando nosotros estamos en la ansiedad, imagínense una figura humana que está completamente de rojo, inundada en el 100% por la ansiedad. En el momento en que yo empiezo a ver qué sí tengo y empiezo a agradecer, se segregan toda una serie de hormonas del bienestar, del vínculo, del apego, serotonina, oxitocina, etcétera, que de alguna manera van empequeñeciendo esa figura que está toda en el 100% con ansiedad y empieza a disminuirse la ansiedad hasta en términos casi gráficos. Entonces sí te agradezco esta aportación. Gracias a ti, Ivonne. Bueno, sabes que nos están viendo muchos profesores, maestros en México y en el resto de América Latina. ¿Qué te parece si, para profundizar en lo que nos has contado, comparto contigo algunas de las preguntas que nos han ido llegando? Me parece sensacional. ¿Sí? Bueno, voy a empezar por una que viene desde Santo Domingo, República Dominicana. Gracias, Guillermina, por estar conectada y por la pregunta. Nos pregunta Guillermina desde República Dominicana, ¿cómo influyen las emociones y preocupaciones en nuestra salud? Tú en tu presentación, estoy viendo acá síntomas de la ansiedad, hablas de sudoración, taquicardia, tensión muscular, problemas respiratorios. Supongo que Guillermina querrá que profundices en estos síntomas de la ansiedad. Sí, muchas gracias, Guillermina, desde Santo Domingo. Efectivamente, hay una conexión directa entre las emociones y la salud física. Por ejemplo, se ha visto, eso lo dije también en mi conferencia, en el seminario, en el CIE Internacional de SM, que los maestros, pues somos los que tenemos los índices más altos de burnout. ¿Y cómo se traduce eso en padecimientos físicos? Se traduce en dermatitis, colitis, problemas respiratorios, en el peor de los casos,
en problemas cardíacos, pero definitivamente somos seres sintientes que somatizamos. Eso nos sucede a todos y cada uno tiene su cuota. Yo cuando me preocupo mucho, ayer tuve problemas serios con mi computadora y dije no me voy a poder conectar, automáticamente empecé a padecer un dolor de cabeza por la preocupación de no poderme conectar con ustedes el día de hoy, pero afortunadamente sí se resolvió. Gracias, Ivonne. Bueno, quiero contarte también y agradecer a los maestros que nos siguen, por ejemplo, desde Guayaquil, Ecuador, desde Quito, desde Oaxaca, desde Mérida, bueno, de muchos desde el exterior, desde Columbé, Cantón de Colta y provincia de Chimborazo, de Ecuador, los docentes de la escuela Atahualpa, muchos de México, de distintos puntos del país. Bueno, nos llevaría toda la mañana y más agradecer a todas las personas que están conectadas y siguiéndote, pero quiero seguir con las preguntas, Ivonne. Acá hay una, es ¿cómo controlar el insomnio en los niños? Por ejemplo, mi hijo sufre de ansiedad. Yo le hago ejercicios de respiración. Antes del COVID mi hijo dormía muy bien en su cuarto solo, pero desde el COVID no quiere dormir y va a su cuarto y no duerme. Me ha dicho que tiene miedo, me he acercado y le he preguntado y le he pedido que me diga por qué. Sí. Sí, muchas gracias. Son preguntas súper importantes. Una cuestión que tienen las emociones es que son contagiosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo podré decir que estoy muy tranquila, pero si tengo junto a mí a un niño de 2, 3, 4, 5 o hasta de 40 que me capta nerviosa, el nerviosismo, por supuesto que se contagia, como el COVID. Es más, se contagia más que el COVID, porque el COVID es nada más cuando uno se expone al contagio y uno se expone, en el caso de las emociones, al contagio, pues en tanto que está en relación con cualquier persona, ¿no? Entonces, es importante volvernos conscientes dentro de casa ¿qué estamos contagiando? Y aquí también haría una invitación para que hubiera una filtración a lo que vemos en redes sociales. Mientras se ha visto que entre más consultemos todo el día las redes sociales, más tendencia al estrés, a la ansiedad y al miedo por parejo tenemos. Entonces, es importante primero identificar, uno, cuándo se va a conectar a ciertos videos, etcétera, que uno va a ponerle sonido o no sonido enfrente de los chicos, y yo creo que habría que moderarlo, en primer lugar. Tratar de no contaminar con demasiadas cuestiones del COVID. Cada uno tiene que escoger cuál es la hora en la que menos ansiedad tiene para conectarse, para tener su dosis de redes sociales. Por ejemplo, en mi caso, yo después de estar todo el día haciendo cuestiones, me conectaba a las redes sociales en la noche. Y empecé a tener problemas de sueño y de insomnio. Y lo que descubrí es que para mí, en lo personal, ver las noticias en la noche, pues no era lo más adecuado. A otra persona puede ser que no le afectaba, a mí me afectaba. Luego lo probé en la mañana, cuando empezaba el día, y es la misma situación. Entonces yo dije, híjole, estaré condenada a no conectarme nunca más a las redes sociales. Y luego descubrí que en mitad del día podía conectarme una hora y media y basta. Entonces, hay que ver qué estamos contagiando. Eso en primer lugar. En las cuestiones del insomnio, los especialistas como Tim Walker hablan de
qué es lo que hay que hacer en el insomnio y se le puede contar un cuento. El chiste es, uno, no presionar para que se duerma, que él se tranquilice para dormirse cuando se tiene que dormir y probablemente, pues contarle un cuento puede ser una manera amorosa de acompañar esa parte. Y claro que tienen miedo y hay que validar que tengan miedo. Creo que lo más importante de las emociones, el primer punto, tiene que ver con identificarlas, o sea, validar que existen no solo en mí. O sea, por no hablar de las emociones no quiere decir que no existan. Entonces, darle el espacio de decir, híjole, estás teniendo miedo, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué tan grande es tu miedo? ¿Qué te puede tranquilizar para disminuir el miedo? ¿Quieres que te lea un cuento? ¿Quieres que me quede un ratito contigo, aunque yo de todos modos voy a estar aquí cuando me salga? O sea, hay que atenderlo y escucharlo. Ivonne. Sí. El moderador tiene la ingrata tarea de pedirte respuestas más concisas porque tenemos un montón de preguntas. Entonces, yo te voy a pedir preguntas muy directas y eventualmente yo tomo nota de lo que yo que quiera que podemos profundizar luego, porque si no, no vamos a responder todas y me daría pena. ¿Cómo manejar las emociones en cuarentena si se sufre de claustrofobia? A través de ejercicios de respiración y de las 4 estrategias y de conectarse con personas que uno quiere en determinadas horas y bajarle a las redes sociales. Perfecto. ¿Fui concreta? Demasiado. Janet desde Ecuador nos pregunta, en los niños pequeños, ¿cómo motivarlos a estar seguros, dejar los temores? Incluso traumático para una niña era sentarse al inodoro. Algo ya contestaste, pero si pudieras profundizar en este caso concreto, que no es lo del sueño, para Janet de Ecuador. Ok, validar que tenga miedo, validar que uno también tiene miedo y que vamos a tratar de hacer lo mejor posible según lo que los doctores dicen que tenemos que hacer, que es lo mismo que hacemos cuando estamos enfermos. Escuchamos a los doctores. Muy bien, esta creo que la has respondido, pero de todos modos la hago. ¿La ansiedad te puede provocar estrés? Sí, se estimula la hormona del estrés automáticamente. O sea, ansiedad con estrés van juntas. Lina nos pregunta, ¿qué actividades o ejercicios podemos enseñarle a los niños de casi 5 años para ayudarles a superar la ansiedad al encierro? Ok, me parece que hacer primero ejercicios de respiración y ahorita tenemos, a diferencia de la peste, la viruela, todas las pestes que han inundado la humanidad, ahorita podemos usar la computadora para conectarnos a lugares hermosos, a museos o a cuentos para niños como los que está conectando todos los días SM. Entonces, buscar espacios, esta ventana que puede ser del terror, es una ventana también hacia la respiración y hacia la hermosura. Mira esta pregunta, qué concreta pero qué relevante. ¿Cómo influye la ansiedad en el aprendizaje de nuestros estudiantes? Súper, súper, súper pregunta. Un chico que, por ejemplo, sufre ansiedad porque está experimentando acoso escolar y tiene miedo de salir, no puede ni siquiera concentrarse en lo que está diciendo el maestro. Mientras más miedo y ansiedad, ahí sí, potenciales o reales, menos capacidad de concentración tenemos. La pregunta, Víctor nos hace esta pregunta, ¿qué nos recomienda a las personas que estamos encerrados y trabajando? No nos encontramos con la tranquilidad del caso, cómo relajarnos por la recarga de teletrabajo, el hecho de salir a hacer compras, el cuidar que estemos todos controlados, pero que a veces no podemos. También es muy buena pregunta. Muchos que están sufriendo
o que están haciendo home office están empezando a experimentar un burnout y un desgaste tremendo. Tenemos que ser un poco más modestos en cuanto a lo que nos exigimos. Sí, trabajábamos 8 horas en la oficina. Ahorita tenemos que atender otras cosas y las relaciones interpersonales y las situaciones de casa. Entonces, tenemos que bajarle a lo que nosotros vamos a poder rendir. Esto es algo que se va a tener que hacer a nivel de educación en general, ahorita que estamos en línea. Los maestros no van a poder ser padres, los que compran los productos, irse al súper, atender a los hijos, atender a los alumnos. Hay que estar mediando y bajándole un poco al nivel de tarea y autoexigencia que tenemos. Ivonne, Malú nos pregunta, ¿pueden estas emociones, supongo que las que estamos viviendo, generar depresión en niños y adultos? La depresión está más asociada a la tristeza que al miedo y la ansiedad. Lo que yo le podría decir es, si el miedo y la ansiedad y el aislamiento empiezan a generarle demasiada tristeza, la tristeza sí puede caer en depresión. Supongo que esta está vinculada con la anterior. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y preocupación? ¿Es un grado menor de temor y de tristeza? Sí, efectivamente, Fer, así como lo estás diciendo tú. La preocupación es algo que tenemos como respuesta a algún tipo de amenaza, ya sea real o potencial. Y en función de lo que va sucediendo con nuestro cuerpo y con todo lo demás, podemos definir si es miedo o si es ansiedad o si es los dos o qué. Otra pregunta muy interesante también de Elvis, que dice, ¿qué secuelas quedan después de superar la ansiedad? ¿Se puede volver a caer en lo mismo? Bueno, también es una muy buena pregunta, Elvis. Sí se puede caer en lo mismo, porque tenemos una especie de memoria emocional de respuestas, que tenemos como repertorio de respuestas, ya sea para bien o para mal, que es lo que sucedió en el temblor. Con lo que sucedió en el temblor, hay muchas personas que revivieron esa vulnerabilidad y algunas se desmayaron. Entonces, sí se puede, sí sucede. Mira, otra pregunta muy concreta y muy interesante. ¿Qué se le debe decir y qué no a una persona con ansiedad? Pregunta Liliana. Muy buena. No se le debe decir cálmate. Eso está prohibido. No se le dice cálmate. Se le dice, oye, te escucho. A mí me gustaría hacer, porque yo también estoy tal vez un poco ansioso, digo, si lo sienten, si no, no se trata de que digan algo que no sienten, pero ¿qué te parece si hacemos un ejercicio de respiración juntos? No lo hemos hecho. Y recomiendan alguna de las estrategias y los acompañan para realizarlas, pero no le den dirección de échale ganas, porque eso no sirve de nada, y cálmate, porque eso tampoco sirve. Mira, una pregunta muy concreta. ¿Cómo controlar la ansiedad en relación con la comida? Ok, muy buena pregunta. Número 1, incluyan el ejercicio diario. Todos los días es fundamental hacer ejercicio y pueden poner, yo vi un anuncio en Facebook que pegaron en el refrigerador que decía, no tienes hambre, vete a otro lado. Eso lo pegaron en el refrigerador cada vez que quería la persona abrir el refrigerador. Creo que tomar alimentos sanos, pepinos, agua, zanahorias, o sea, hacer una sustitución por un lado y un llenado por otro lado, como por ejemplo en el caso del ejercicio, que es fundamental. Perfecto. Voy a integrar 3 preguntas en una porque están relacionadas. Las hacen Melanie, Mónica y Mariela. Mariela desde Guayaquil, Ecuador.
y están relacionadas, a mi juicio. Tú me dirás, ¿cómo identificar en un estudiante la ansiedad? ¿Cómo manejar la ansiedad en los adolescentes? No todos los estudiantes son adolescentes, pero unos cuantos sí. Y otro tema muy importante, ahora en reclusión, pregunta Mariela, ¿cómo ayudar a manejar la ansiedad desde tutorías online? Y pide algunos tips, por favor. Es decir, supongo que cómo hacen los docentes hoy en día entre las múltiples tareas que tienen y el manejo de sus propias ansiedades para manejar e identificar en su alumno a distancia y en una pantalla que está viviendo un proceso de ansiedad y cómo ayudarle a la distancia. Interesantes preguntas. Sí, es muy interesante, y yo lo que diría es, para no señalar a ningún alumno, porque muchas de estas relaciones son con todo el grupo, y no señalar a ningún alumno, yo creo que lo que se puede hacer es modelar. O sea, un maestro es un modelador, y nosotros aprendemos mucho en función de lo que vemos. Es lo que les sucede o no sucede cuando somos pequeños y vemos que nuestros padres hacen una cosa o hacen otra. Entonces, yo invitaría a la maestra a, en vez de señalar quién es el que puede ser ansioso, que eso es muy difícil de captar en un grupo de 60 y más online, creo que es complicado, pero un poco como de alguna manera también le podemos dar el espacio a la educación socioemocional, pues le tenemos que dar dentro de la educación socioemocional un espacio a, vamos a hacer un ejercicio de respiración con los alumnos, y hacen un ejercicio parecido al que hicimos aquí, se toman el tiempo para ir respirando y ir exhalando, para ir modelando y que todo el grupo haga el ejercicio de respiración. Yo lo hice con 50 niños en la comunidad del Repsamen, y claro que ayuda, y claro que aunque un chico puede no estar ansioso, el ver cómo la maestra lo hace y que la maestra también lo utilice, le queda a nivel de memoria para que cuando él se sienta ansioso pueda utilizar el recurso. Gracias, Ivonne. Para los amigos que nos siguen desde afuera, el Repsamen es un colegio afectado seriamente por el terremoto de hace un par de años en México, en septiembre del 17, que tuvo consecuencias trágicas para muchos niños. Esta pregunta llega debo declarar mi admiración por Ecuador. Otra pregunta, en este caso Milton, desde Colta, Ecuador, nos pregunta: en estos momentos de confinamiento, ¿cuál es la reacción más peligrosa? ¿La ansiedad, el miedo o el estrés? Entiendo que, como explicaste, Ivonne, corrígeme, pero una manifestación de la ansiedad es el miedo y el estrés. ¿Pero podrías ampliar un poquito para Milton? Sí, mira, Milton, vamos a estar viviendo diferentes emociones. Las dos, tanto el miedo como la ansiedad, abogan por aumentar el estrés. O sea, el nivel de estrés está subiendo con la cantidad de días que estamos confinados. Por eso es importante desarrollar recursos de autocontención. Estos recursos que les di son recursos de autocontención. Hay otros recursos, pero es importante estarse valiendo de herramientas de educación socioemocional. ¿Por qué? Porque para mí la educación socioemocional tiene que ver con cuatro tipos de habilidades que engloban a muchas habilidades. Una es el autoconocimiento. La segunda es la autorregulación, o sea, cómo me regulo. La tercera es cómo me vinculo con los otros. Y la cuarta tiene que ver con qué decisiones tomo. Entonces, cuando estoy sufriendo un problema de ansiedad o de miedo o de ansiedad, lo que sea, tristeza, tengo que conocerlo, tengo que autorregularlo, tengo que tomar decisiones y tengo que ver cómo me vinculo con otros si es que necesito ayuda. Entonces, sí tenemos que estar al tanto de estas cuestiones que para mí son fundamentales de educación socioemocional. Tengo unos libros que se llaman Sentir, Pensar y Actuar,
donde es una colección para todo secundaria, de diferentes tipos de habilidades que abogan a estas cuatro, digamos, cuatro grandes regiones que son estas. Clarísimo. Hay muchas preguntas, ahora que acabas de responder esto, el conocimiento, la autorregulación y el vínculo con los otros. Te pregunto, hay varias preguntas que nos han llegado sobre el reto que supone para el maestro este nuevo sistema de clases a través de una modalidad virtual. Tú misma, que eres un especialista en el tema y manejas muy bien tus emociones, comentabas al inicio que a todos nos descoloca el estrés que produce que la tecnología falle, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas en este sentido respecto de cómo brindar apoyo a los docentes que les cuesta adaptarse a este nuevo sistema de clase. ¿Qué les dirías, Ivonne? Les diría que hay que entrarle con miedo y con toda la vulnerabilidad que uno tiene con respecto a las cuestiones tecnológicas. Pero es mejor entrarle con miedo y que algunas cuestiones en ese momento no se puedan resolver, pero que eventualmente se van a resolver si lo enfrentamos. Creo que es mejor enfrentar también pues nuestro desconocimiento con toda la humildad que esto implica. No somos Superman, los maestros, ni los padres. Y me parece que también hay que inclusive decirle a los chicos cuando uno está en sesión, ¿verdad? Bueno, aquí los maestros del internet son ustedes y yo haré mi mejor esfuerzo y si me atoro, pues ya veré a quién le pido ayuda para salir de esto y les pido paciencia y si alguno me puede ayudar, bienvenidas las recomendaciones porque los chicos son más maestros y más diestros que nosotros, ¿no? Seguramente haga falta una dosis de humildad de los maestros, nuestra generación que no domina las herramientas tecnológicas que nuestros alumnos sí, ¿verdad? Tú decías en un momento que la ansiedad se contagia y un amigo o una amiga, porque no viene el nombre, desde Puerto Rico nos pregunta cómo evitar transmitirle a los que nos rodean nuestra ansiedad. Pregunta directa, interesante y concreta. Bueno, pues la respuesta concreta es atiende tu ansiedad. En tanto que tú estás atendiendo tu ansiedad, vas a contagiar otras cosas. Muy clara. De esto has hablado, pero hay muchas preguntas sobre el insomnio del docente, ¿sí? Pasa el tiempo, nos da nostalgia y tristeza, que sale y cuando todos duermen, ¿no? Y el docente no duerme y piden ayuda. Has dicho cosas, pero en términos de titulares, así como le dijiste respecto de la transmisión de la ansiedad, algo muy concreto para el insomnio del adulto y del docente que carga con lo que pasa en su familia, con sus alumnos. ¿Qué le recomendarías? Le recomendaría rutinas claras, más humildes, darse espacios de gozo y de ejercicio. Esto es fundamental. Tengo algunas otras que están en mi Instagram, están un poco más amplias explicadas. En Ivonne Klein K, Instagram, pueden ver las cápsulas. Ven, conozco mejor la dirección que la propia Ivonne. La agresividad, Ivonne nos pregunta María Yolanda desde Ecuador. ¿Es ansiedad? Hay personas violentas que lo traducen en ansiedad, pero no es de que las personas ansiosas se vuelven violentas. Desgraciadamente, bueno, tenemos unos índices de violencia pues muy tristes en México hacia la mujer y esta situación de confinamiento ha agravado muchos niveles de violencia, porque si antes había un respiro al salir, ahorita todos están encerrados, entonces las personas que ya de por sí han mostrado conductas violentas, pues lo muestran ahí en situación de encierro y se aumenta pues en el número de veces. Entonces, una cosa que sí expliqué en mi Instagram es que cuando va a haber un conflicto,
y estamos viendo que la temperatura sube, lo que tenemos que hacer es pido paz. Pido paz, ahorita no seguimos, porque si reaccionamos desde el modo sobrevivencia, los resultados van a ser terroríficos. Tenemos que actuar desde nuestra parte prefrontal y tenemos que darnos tiempo inclusive a nosotros mismos para reaccionar y tenemos que pedir, dame tiempo, déjame respirar, ahorita no nos peleemos, necesitamos pido paz, hacerlo, o sea, decir, cuando pido paz es que le paramos a la situación y cada uno se va a pensar, ¿va? Pues hacemos ese como acuerdo familiar y los chicos lo pueden decir y los padres lo pueden decir y los abuelos si es que están ahí también. Vuelvo a hacerte la invitación a respuestas más concisas porque tenemos más de 300 personas conectadas en simultánea y las preguntas se multiplican, ya tengo arriba de 40, estoy agrupándolas. Así que preguntas muy concretas. ¿Cómo podemos demostrar el afecto virtualmente? ¿Es una manera distinta de hacerlo presencialmente? Se le puede decir, te quiero, te extraño, me haces falta, te mando un corazón, te mando algo hermoso sobre ti. Concreto. ¿Cómo manejar las reacciones de los niños pequeños que se manifiestan, por ejemplo, en comerse las uñas y hacer continuas rabietas por el encierro? Me parece que no hay que poner el énfasis en lo que está haciendo, sino poner la atención en otro lado, ocuparlo desde otro lugar, no hacerle énfasis desde ahí, porque cuando uno le dice no te muerdas las uñas, haz de cuenta que le dice uno cómete la mano. Otra pregunta, pero sería una continuación de esta. La agresividad de los niños en este momento de ansiedad y encierro, si se puede tomar alguna medida. Sí, otra vez es lo mismo. Hacer el acuerdo familiar de pedir paz para no reaccionar y crear más problemas. Y tener tiempo para que cada uno se aísle dentro de lo que se puede y pensar. Nos preguntan, como docente, seguramente, la ansiedad por razones previas o adicionales a las actuales, por ejemplo, divorcio de los padres, no están seguros por falta de confianza en ellos mismos en este momento. ¿Cómo puede ayudarles el docente, si es que puede ayudar? Bueno, si se trata de padres presentes, que los dos, que están separados o divorciados, pero que están presentes, decir, tu padre o tu madre está presente y aunque aquí no está, te la voy a conectar para que la veas o para que lo veas y no romper esa comunicación dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Porque puede generar mucha ansiedad en los niños. Bueno, Marcia, más que una pregunta, abunda en lo que tú decías, que se contagia con los niños, es importante el ejemplo. Si nos ven o sienten tensos, ellos también lo estarán. Si ven que frente al estrés o ansiedad nos descontrolamos, harán lo mismo. Está muy claro, tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? También Verónica habla de algo que tú recomendabas para controlar el estrés, que es hacer ejercicio para controlar la ansiedad. Es una de tus recomendaciones. Esta es una pregunta corta y compleja, supongo, pero te la hago, de Elena Isabel. ¿Cuáles son los síntomas del ataque de pánico? Digamos que el ataque de pánico es una ansiedad a la N potencia y se siente que se va a morir la persona, que no va a poder pasar al siguiente minuto. Los problemas de respiración son enormes. Ahí con más razón hay que intervenir con la respiración. No oigo. Perdón, tenía el micrófono silenciado. Una pregunta de Judith típica de pregunta de población de riesgo. Una persona que sufre diabetes, por ejemplo, ¿cómo puede manejar la ansiedad en este tiempo de confinamiento obligatorio? Ok, ahí sí les puedo responder muy bien porque yo soy diabética y soy insulino dependiente.
estoy haciendo más ejercicio. Hacía ejercicio, ahorita estoy haciendo más ejercicio. Mis niveles de insulina inclusive han bajado. Y creo que es fundamental hacer lo que recomendé. De acuerdo. Se habla también de las personas, varias hablan de las personas mayores y del cuidado de personas mayores. Por ejemplo, una pregunta tiene que ver con cómo manejar la ansiedad que pueda producir en las personas mayores, en los abuelitos, la información sobre lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué recomendarías al respecto? Lo mismo que antes, hay que moderar cuánto dejamos entrar nuestras redes sociales para contagiarnos o no de ansiedad desde lo de afuera. Si no viven con nosotros, requerimos hacer más llamadas. Necesitamos hacer más llamadas porque además algunos abuelitos ni siquiera se entran a internet, nada más ven los noticieros, y recomendar que escuchen programas culturales, música o el radio y estar más al pendientes de ellos y de mensajes amorosos. Hay preguntas referentes a situaciones delicadas que te voy a compartir, algunas muy específicas. Supongo que no son las más adecuadas para respuestas concisas como las que te estoy pidiendo, pero me parece interesante compartirlas, ¿no? Cuando se trata de personas que cuidan a un ser querido, ¿no? Personas que cuidan a un ser querido y que tienen patologías o situaciones serias como esquizofrenia, adicción y tal. ¿Qué se le recomienda por esta carga emocional adicional que supone el encierro? Sí, es una pregunta muy pertinente, Fer. Las personas, por ejemplo, muchas enfermeras y muchos médicos y trabajadores sociales que están atendiendo ahorita en los hospitales están teniendo un nivel muy grande de estrés y de burnout. Y están muy acostumbrados a dar. Y eso me parece maravilloso y yo les agradezco en nombre de todos todo lo que están haciendo, pero también tienen que atenderse a sí mismos. Necesitan darse espacios de descanso, necesitan darse espacios de gozo, necesitan filtrar lo que entra de afuera. Hay una pregunta larga pero muy interesante que voy a sintetizar, que tiene que ver, Ivonne, con las exigencias que las instituciones educativas le ponen a los docentes en estos momentos, ¿no? Horarios muy estrictos, reportes y demás. Y estas personas además tienen que cuidar a lo mejor a personas de la tercera edad en su casa. Esta persona habla de que las instituciones debieran ser más flexibles. Como es difícil llegar a los directivos de estas instituciones que presionan a sus maestros, complemento esta pregunta para preguntarte, ¿qué le recomiendas a un maestro? ¿Cómo le recomiendas que se dirija a un directivo de un colegio cuando le está haciendo una exigencia que no puede manejar? ¿Me expliqué? Sí, súper pregunta, Fer. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con la presión escolar. Me parece, no estoy incitando de ninguna manera la desobediencia civil, por favor, quiero que esto se interprete bien, pero obviamente las autoridades educativas se tienen que dar cuenta que no nada más están con el maestro, están con la familia del maestro, con toda la vulnerabilidad de lo que eso implica, y me imagino que serán sensibles. Espero pensar que van a ser sensibles a estos niveles de exigencia, por un lado. Por otro lado, la segunda pregunta que está relacionada, que tiene que ver con cómo dirigirse al director de una institución, me parece que desde su humanidad. A ver, desde su humanidad puede contactar, no en forma masiva, en frente de todos los maestros y armar toda una cuestión, pero puede de alguna manera conectarse directamente y decir, estoy en una situación difícil,
por esto, esto y esto, que esta es mi situación de vida y por cómo me estoy sintiendo en este momento, quiero hacerlo mejor, pero pues quiero decir auxilio. Y yo espero que los directores, así como las autoridades educativas, también vayan a ser sensibles a esto. Estamos adecuándonos. No es lo mismo pensar que vamos a estar un mes o 2 semanas que pensar que vamos a estar 2 meses o más. Entonces, obviamente va a haber trastornos al calendario escolar. No sé si regresaremos o no regresaremos, pero regresaremos con más humildad. Y lo que se va a poder hacer es hasta donde se va a poder hacer. Regresaremos con más humildad. Nelly, mira, hay una pregunta de Nelly que me hace recordar algo que leí en El País de Madrid hace unos días, una entrevista a Francesco Tonucci, que el famoso pedagogo italiano tan conocido en México, que dice, no perdamos este tiempo precioso dando deberes. Y Nelly pregunta, ¿esta modalidad de clases online se recomienda a niños desde qué edad? Bueno, yo diría, resaltaría la necesidad de la educación socioemocional, porque ni siquiera en la educación tradicional de hace 20 años había espacio para la educación socioemocional. Y me parece que estos momentos están sembrando la necesidad y reforzando la necesidad de dar educación socioemocional y abrir las emociones desde el currículum y abrir las emociones desde el aula para ver cómo se sienten. Y no estoy hablando de que los maestros tengan que ser psicólogos, ni mucho menos, pero sí podemos ir aprendiendo sobre educación socioemocional para ir manejando entre todos mejor las emociones. Entonces, pues yo sí creo que es importante lo que dice este pensador italiano, por supuesto. Yo diría en México, bueno, la gran ventaja en México es que se está instaurando a nivel de currículum y eso es maravilloso y hay que darles espacio justamente para situaciones como esta. Pero aunque no fuera en situaciones como esta, necesitamos manejar la emoción, o sea, el currículum oculto que permea a los maestros, a los estudiantes, a los directores, a los administradores y a todos los que formamos parte de una institución. Nos pregunta, bueno, te aviso que ya son más de 350 personas, se ve que se ha corrido la voz y se multiplican las preguntas. Alejandra de Guadalajara, México, dice, como tutora de adolescentes, ¿cómo puedo ayudar también a las mamás que están frustradas y estresadas por los trabajos escolares de sus hijos, home office, y además hacerles el día feliz a sus hijos? ¿Pueden dirigirse también las maestras o los maestros a los padres? Me parece que los padres ahorita están en una situación muy difícil porque están teniendo que hacer de maestros y las tareas y las cuestiones son para los chicos, no para los padres. Y los padres acompañarán hasta donde pueden cuando el chico lo requiere, pero no empezarle a dar las clases a los chicos, porque creo que si de por sí los padres tienen que resolver muchas cosas, asumir la docencia dentro de casa a sus propios hijos, creo que puede ser una cuestión muy complicada y de mucho estrés. Si se puede decir, pues trata de escuchar lo que puedas del maestro, si tienes alguna duda y yo te la puedo resolver, si no se la plantearás mañana al maestro. Pero la humildad no nada más es para los maestros, sino también para los padres. Hay muchos padres que no pueden, están en home office y no pueden hacerle de maestros de los alumnos. Es muy complicado esto para todos. Bueno, aprovecho para comentar, a propósito de esta pregunta y de lo que ha dicho Ivonne, que Ivonne el jueves 23, el próximo jueves 23 a las 7:30 de la tarde, si no estoy equivocado, ahora se los confirmamos, tendrá una conferencia, entrevista como esta también, pero para padres de familia,
una iniciativa con los amigos del Colegio Gante de Monterrey que vamos a hacer extensivo a quien quiera conectarse, ¿verdad, Ivonne? Pero te Sí, pregunto, sí. te traslado una pregunta que llega desde Loja, Ecuador. ¿Qué estrategias se deben utilizar para cuando se retomen las actividades? Hoy ya el secretario de Educación de México anunció aparentemente el regreso a clases a partir del 1 de junio para México y la extensión del ciclo hasta el 17 de julio. Pero es muy pertinente la pregunta que viene desde los amigos de Ecuador, porque muchos nos preguntamos cómo va a ser esa transición hasta el regreso a la normalidad, ¿no? Pregunta, ¿qué estrategias se deben utilizar para cuando se retomen las actividades y poder controlar el temor y la ansiedad a contagiarnos? Bueno, yo aquí los invitaría no solamente a esta charla que voy a tener con los padres, sino la que voy a tener en un espacio similar a este que se llama ¿Y después qué? Entonces, mejor los invito a la próxima semana a este nuevo espacio para dialogar sobre eso. Perfecto, perfecto. Otra pregunta muy específica, muy técnica, seguramente, Ivonne, ya me dirás, de Janet, es, ¿puede la ansiedad hacer que desarrollemos algún trastorno mental? Bueno, pues niveles muy, muy fuertes de ansiedad sí pueden crear ataques de pánico que crean mucha desestabilización porque muchas personas no saben cuándo les va a atacar el ataque de pánico. Entonces, eso genera genera miedo a nivel real de que no saben si van a estar, por ejemplo, en un autobús o van a estar en el segundo piso o van a estar en algún lugar en el que no puedan responder si les ataca este ataque de pánico. Y hay mucho desgaste que se puede convertir, como lo dije anteriormente, en una tristeza, en una depresión. Hay muchas preguntas. Esto es un reto para todos quienes estamos en el mundo educativo desde un lugar u otro sobre la adaptación en las modalidades de enseñanza cuando falta, dice Maribel, una didáctica digital. O sea, como que los profesores y profesoras no estaban formados para una circunstancia como esta, que se venía dando lenta y progresivamente la incorporación de lo digital, ¿no? Sin dar una respuesta técnica sobre una respuesta tecnológica, Ivonne, o didáctica del uso de las herramientas digitales, pero desde el apoyo socioemocional, imagino que para quien no tiene tanta afinidad y cultura de uso digital, debe haber resistencias, barreras, y a veces pensamos que incluso es más complejo de lo que es porque tenemos temor a entrarle. Es una pregunta, varios lo han hecho. ¿Cómo recomendarías a los distintos actores del sistema educativo, a los directivos, a la autoridad educativa del gobierno, a las propias editoriales o empresas de educación como nosotros, eh, a lidiar con esta incertidumbre de los maestros? Yo creo que tiene que haber una sensibilización, una sensibilización de las autoridades, ya sea a nivel editorial, a nivel escolar, a nivel gubernamental, sobre la vulnerabilidad que se tiene frente a la falta de manejo tecnológico. Y nosotros sabemos que desgraciadamente en nuestro país, pues hay muchas escuelas que ni siquiera tienen conexión a Internet. Y tenemos que asumir eso como un reto para ir más lentos, para irnos alfabetizando. Yo ahí pondría primero las necesidades socioemocionales y después las necesidades tecnológicas, en el sentido de tenemos miedos, tenemos ansiedades, tenemos temor, resistencia, aversión inclusive. Bueno, vamos a trabajar desde dónde y por qué, y después vamos a ver cómo podemos abonar a enfrentar esos retos tecnológicos que efectivamente, como en la ansiedad,
tienden a crecer más de lo que son. Son tal vez del 50% y los hacemos del 100%. Entonces, pero eso tiene que ver con el manejo de, me doy cuenta que estoy resistente y a qué le tengo, cuál es mi resistencia, que pienso que no voy a ser lo suficientemente eficaz, que no voy a entender, que me voy a ver como tonto frente a mis alumnos. Entonces está la cuestión de la imagen. O sea, hay que profundizar a nivel socioemocional qué pasa con esa resistencia y hay que ir desmontando esa resistencia grande en pequeñas resistencias para ver cómo trabajarlas. Mira qué interesante, a propósito de lo que acabas de decir, trabajar lo emocional antes que lo tecnológico. También los amigos de Guayaquil hablan de que los expertos en educación dicen que no es tan importante ocuparse en el conocimiento en tiempos de pandemia, sino dedicarse a lo emocional, ¿no? Y que inclusive no importaría tanto lo que se dé en el periodo lectivo. ¿Cómo pregunta, ¿no? Ante eso, cómo podemos proceder? Porque debe haber una situación contradictoria o hasta esquizofrénica de que entendemos que hoy en día lo más importante es la contención emocional, pero también las autoridades estatales o de las instituciones piden el cumplimiento a rajatabla del currículum, de la evaluación. ¿Cómo manejar eso, Ivonne? Yo creo que se trata de encontrar canales de comunicación para externar que lo socioemocional en el manejo de esta pandemia es fundamental, inclusive para tener resultados de tipo académico. O sea, una persona que está en situación de miedo o ansiedad no puede atender la lección. Entonces, se ha visto que la educación socioemocional tiene directos resultados en la deserción, que la baja, en el manejo de la sexualidad, en la tendencia al vandalismo, al consumo de sustancias adictivas y en el rendimiento escolar. Entonces creo que que cada persona tendrá que encontrar cuáles son los canales para hacer ver la importancia de esto, ¿no? Anabel nos pregunta, que pide que recomiendes literatura que fortalezca nuestras emociones en estos momentos y ayude a controlar miedos y ansiedades. Yo recomendaría los libros de Ivonne, pero no sé, Ivonne, ¿qué recomendaría? Pues muchas gracias. Bueno, yo sí les recomiendo que vean los ejercicios, porque lo que tienen los libros de sentir, pensar y actuar para secundaria 1, 2, 3, que no nada más son para secundaria, en realidad buscan ser un documento que abone a la alfabetización socioemocional, o sea, doy datos, doy información de las emociones, que me parece que es importante que las personas no nada más hagan ejercicios y caigan en la activitis, sino que entiendan desde dónde se propone algo y hay toda una serie de actividades que se proponen para trabajar tanto a nivel individual como colectivo. Y hay personas que me han dicho que lo han trabajado, o sea, que han tomado los libros y los han trabajado inclusive a nivel familiar, porque la familia es una comunidad, entonces se pueden utilizar ciertos ejercicios, hay recomendaciones a videos, hay recomendaciones de libros. Hay grandes autores, está Vizquerra, está Mora, está Damasio, hay grandes autores que han escrito sobre las emociones. Muy bien, ya es tiempo de ir cerrando. Tenemos en este momento, Ivonne, 387 personas conectadas. Nos van a quedar lamentablemente algunas preguntas por responder. Te voy a hacer una hora muy concreta. Tú hablaste de autorregulación y Bernardo nos pregunta, ante la crisis emocional, ¿algún tip para la autorregulación? Es que no hay autorregulación en general. Hay autorregulación del miedo, autorregulación de la energía, por ejemplo, de la alegría, si es desbordante, hay autorregulación de la tristeza. Yo diría, la autorregulación es una habilidad muy general y habría que ver qué habilidad hay que autorregular. Muy bien. Alejandra de Guadalajara, México, que creo que ya nos había hecho una pregunta.
Nos pregunta cómo podemos saber en dónde conectarnos para la conferencia a padres de familia el próximo jueves. Como le dije, va a ser el próximo jueves a las 7:30 de la tarde. Acá ustedes están viendo en pantalla el link, la liga para responder a la encuesta sobre la conferencia entrevista de Ivonne. Síganos en redes sociales, les daremos la liga a dónde conectarse, como lo hemos hecho en este caso. En la dirección de SM México pueden ver los detalles para acceder el próximo jueves a las 7:30 de la tarde con padres de familia. Eso permitirá que muchas de las preguntas que hicieron los profesores que están hoy conectados, vinculados con cómo colaborar con los padres, Ivonne los pueda responder directamente a los involucrados. Hay una pregunta muy concreta que me interesó hacer para ir cerrando, Ivonne, también es, ¿cómo influye la ansiedad en la toma de decisiones? Directamente, influye directamente porque si yo desde la ansiedad resuelvo en bote pronto, estoy resolviendo casi conectada al miedo, entonces no tengo tiempo de tomar una mejor decisión. Necesitamos tiempo para conectarnos con esta parte prefrontal y tomar mejores decisiones. Eso es fundamental en la ansiedad. Resolver desde el bote pronto, resolvemos desde la sobrevivencia y necesitamos hacerlo desde nuestro mecanismo lento que nos permite sopesar la información, jerarquizarla, asociar y tomar mejores decisiones. Bueno, Ivonne, yo he tomado muchas notas, resumiría esta plática contigo que ha sido muy interesante. Te cuento que tenemos 406 personas en este momento, pero diría algunas cosas que recuerdo, la importancia de lo que hacemos y el ejemplo que decía alguna persona, este efecto de contagio del que hablabas a la hora de la transmisión de la ansiedad, las 4 estrategias que recomendabas de la respiración, de los ejercicios del aquí y de ahora, de identificar nuestros recursos y fortalezas y sobre todo esta frase que me hizo tanto sentido de relativizar lo que sí tenemos para aplacar la ansiedad, ¿no? Lo que sí tenemos empequeñece nuestra ansiedad, dijo Ivonne, y además tiene un efecto hasta biológico. Tú decías que eso detona la secreción de hormonas como la serotonina, la oxitocina, así que es un fenómeno biológico y fisiológico que nos ayuda, no es magia, ¿no? Contabas el tema del efecto del contagio, de tomar conciencia de esto y de que a los niños no se los presione para hacer lo que nos gustaría que hicieran en épocas normales, digamos, ¿no? Y mucho ojo con las redes sociales. Tengo páginas de notas que me parecen que son lecciones y recomendaciones que todos nos llevamos, incluso hasta de literatura que nos has recomendado. Nos quedan 2 minutos. Nos quedaron algunas preguntas que yo creo que podrás resolverlas el jueves y en la próxima semana. Ya hay 416 personas conectadas. Lo que te pediría, Ivonne, en estos 2 minutos que faltan es un cierre de lo que ha pasado esta mañana. Ya nos contarán luego en la encuesta quienes han asistido para seguir mejorando y profundizando en otras cosas, cómo lo vieron. ¿Cómo te has sentido, Ivonne? Bueno, pues muchísimas gracias porque pues me permite estar un poco más cerca de ustedes cuando recibo sus preguntas, ¿verdad? Y atender lo que les preocupa. Entonces traté de hacer una primera pues presentación para que sirviera como un marco teórico y en función de ese que pudieran ustedes pues hacer las preguntas que les afligen. Agradezco infinitamente a SM esta oportunidad. Espero que entendamos todos que el proceso de educarnos socioemocionalmente no es algo que viene porque sentimos, es algo que tenemos que educar, tenemos que leer, tenemos que experimentar para irnos educando y vamos a ir recorriéndolo pues juntos. Muy bien, Ivonne, mil gracias. Se ha cumplido el horario. Gracias a las 423 personas que hay en este momento que te han escuchado de distintas partes de Hispanoamérica, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor de otras lenguas también, por habernos acompañado. Les doy el agradecimiento
en nombre de SM a todos ustedes por la confianza, por seguirnos en redes sociales, por asistir a estas propuestas que le hacemos de acompañamiento para sobrellevar de mejor forma el confinamiento y contribuir a lo que es nuestra misión, que es mejorar a la educación en México y en el resto de los países donde estamos establecidos. Síganos en redes para saber qué vamos a ofrecer en los próximos días. Creo que conferencias y charlas y diálogos como estos que ha tenido Ivonne muy generosamente ayudan a realizar mejor la tarea de todos ustedes. Seguimos en contacto, por favor respondan la encuesta para seguir mejorando y estamos a su disposición. Y como decimos siempre en SM, la educación nos mueve. Muchas gracias.